Toda mi vida me han dicho que no me podía comparar con los grandes pensadores de la humanidad y por desgracia no les he hecho caso. Si estás aquí, antes que nada, gracias. Soy Pedro Andrés Aranda Muñoz. Bienvenido al Tablinum del Forjador, un espacio que nació con la vocación de informar y acoger a las personas que se interesasen por mi obra de ciencia ficción, la realidad de Eva y el universo que estoy formando alrededor suyo, el Eva's Universe, pero que debido a una circunstancia que os voy a explicar ahora con más detalle, me he visto la obligación de vestirme de hombre de renacimiento, ser un todoterreno y convertir mis redes en eso. Entonces, a partir de ahora voy a trabajar tanto la economía y la política como la ciencia ficción, porque muchas veces se confunde la realidad con la ficción, pero otras muchas nos demuestran que hay motivos para entender por qué la ficción y la realidad van tan de la mano. Yo siempre he sido una persona muy inquieta, ya con 12, 13 años siempre estuve muy interesado por el tema de la política y conocer la historia y bueno, siempre estuve con ese gusanillo detrás de la oreja. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, con 31 años, con 4 niños y en una situación en la que no puedo trabajar debido a una enfermedad degenerativa, empujado ante la idea de pensar que me iba a quedar en eso, en un simple subvencionado, me empecé a preguntar por qué funcionaban las cosas como funcionaban y por qué tenía que conformarme con una paga del Estado. Y me empecé a cuestionar cosas, a plantear cosas y analicé el PIB. Empecé también a investigar eh, teoría económica. Me enganché al discurso que daba Milei, una cosa que siempre resonó en mí, el discurso libertario y el discurso liberal. Y hubo un buen día en el que, bueno, me dijeron, yo es que soy anarquista, yo soy anarquista de izquierda. Eso para mí, en mi concepción de cómo se mueve la política, no casaba, porque para mí la política solo se puede entender entre los que buscan generar más estructuras para que gobiernen ellos y los que buscan quitar estructuras para que sean libres los ciudadanos. En ese contexto, entiendo que un anarquista jamás puede estar a favor de una estructura que coarte la libertad individual. La verdad que no sabía cómo hacer este vídeo, pensaba que ir más con más reparo, pero sinceramente no. Esto es una declaración, esto es un manifiesto. El manifiesto además viene con datos bastante contundentes y el 19 de diciembre de 2025 sale a la venta en formato físico y en formato digital mi libro ¿Sabes cuánto te cuesta tu político? Donde revelo, entre otras cosas, el estudio que he estado realizando. Y ha sido el por qué estoy haciendo toda esta opereta, hablando de por qué voy a hablar de economía y política y la ciencia ficción la voy a dejar para los miércoles. Pues muy sencillo, porque me cansé. Me cansé de ver que los políticos gastan y despilfarran y hacen lo que quieren con el dinero que no es suyo. Hacen caridad con el bolsillo ajeno, sin tener en cuenta que detrás de esa caridad con bolsillo ajeno hay personas a las que sí les duele que se les quite el tanto por ciento que consideran que deben dar a un Estado que están ahí por accidente en la mayoría de los casos. Y me cabreé mucho cuando me di cuenta que cada vez más vivimos en una sociedad donde todo es tan relativo que hasta se cuestionan cosas básicas como que la Tierra es redonda. El punto de todo esto es que como estoy cansado de escuchar chorradas, y voy a hablar como soy, no voy a estar haciendo control de escaleta ni control de nada en este
en este vídeo. Entre tú y yo, cuando yo me pongo a investigar porque siento que algo no está bien y me doy cuenta de que la métrica que rige todas las políticas públicas es el PIB y es una métrica muy fácilmente maleable, porque solo tienes que abrir el grifo de dinero que no es tuyo para hacer creer a la gente que tú crees que tu país está creciendo cuando no es así. Me planteé si podía reconvertir ese cálculo y hacer un reajuste contable. Para ello, no solo me limité a coger y decir, aunque era de perogrullo, a poner como negativo el gasto público en vez de positivo, sino que también me puse a pensar de qué manera podía empaquetar todo para que fuese una métrica más fiable, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hice? Me puse a investigar y encontré índices internacionales que todos los países aceptan de grandes agencias internacionales que valoran a los países y te cuentan cómo de fiables o no son los países. Estoy hablando de métricas como la de la WJP, que valora la seguridad jurídica de un país, del Instituto Fraser, que nos mide la presión fiscal, nos mide la libertad económica, nos mide también la libertad, la regulación jurídica y también nos mide la efectividad del sector empresarial público de los países, entre otras cosas, el CPI, que es eficiente de impresión de corrupción, ¿de acuerdo? Todos estos coeficientes que estoy nombrando y que de todas maneras os voy a dar la chapa con esto en short y en todos los sitios y además lo desgloso también en el propio libro que saco el 19 de diciembre, eh, estaban aislados y bueno, eran algo que era cualitativo y que no miraban. Y yo decidí que eso se podía cuantificar y efectivamente conseguí hacer una relación y crear una fórmula en la que podía identificar hasta qué punto el Estado o la administración podía saquear la riqueza de su propio país. Entonces, cuando ya tenía las fórmulas preparadas, que están en el libro, y además voy a dejar el enlace aquí abajo, este vídeo va a estar anclado y voy a dejar el enlace a la tabla que he estado realizando, donde muestro todas las columnas y todo el trabajo, y lo tengo ahí para que lo audite quien quiera. Empecé a recopilar datos públicos de todos los países del mundo. Sí, he sido tan psicopático que he cogido los 197 países, cuidado, 193 oficiales adscritos a la ONU, dos que están como como observadores, que son el Vaticano y Palestina, y además he metido esos entes que no sabemos dónde están, como Kosovo, Hong Kong, entre otros, para tener una radiografía integral de todas aquellas entidades públicas, territoriales, todos aquellos estados que tienen datos oficiales. La sorpresa, la sorpresa fue que no había sorpresa en lo que yo estaba sospechando. Y es que conforme más carga pública tenían los estados, conforme más grande era el estado, peor era su situación estructural económica. Por lo tanto, más pobreza estaba repartiendo el Estado a sus ciudadanos. Tanto es así que incluso, por ejemplo, China, aun siendo muy eficiente con sus gastos que son productivos, que son los gastos de inversión, con estructuras que tienen de gasto de inversión, está en un coeficiente estructural negativo, como revela mi contenido, porque el Estado es enorme, es inmenso. Y para los escépticos podía echar un vistazo para ver que efectivamente están hablando de que China se encuentra en desaceleración económica. ¿Os suena la desaceleración? Zapatero, no estamos en recesión, estamos desacelerando aceleradamente. Eh, conclusión, antes de nada, para dejar la cosa un poquillo más clara.
Los políticos a día de hoy viven a costa de nosotros. El PIB les sirve como excusa de panfleto para separar y aborregar a las personas, haciéndoles creer que el país crece porque ellos abren el grifo, cuando realmente no es así, porque hay gastos que no aportan nada a la riqueza de un país y hay gastos que hacen todo lo contrario, drenan la riqueza de un país. Recuerdo Sacoldo. Entonces, si te están saqueando impuestos porque es un saqueo y encima lo hacen de forma ineficiente, no solo están tirando ese dinero, están tirando el tuyo, el de tu hijo y el de tu nieto. Con este modelo histriónico del PIB, donde solo nos fijamos en el flujo, estamos abogándonos a un futuro sin salida. La métrica, el estudio que he estado realizando, es un estudio con un modelo que busca centrar la riqueza en el stock, en la capacidad de acumulo. He llegado al punto en el que puedo calcular, gracias a las métricas que he establecido en mi modelo, puedo calcular cuánto es la tasa que efectivamente genera al año la gestión pública que se consolida dentro de la propia riqueza del país. ¿Vale? Entonces, esto es un llamamiento, un aviso, una proclama de que la ciencia independiente ha venido a desafiar el status quo. Voy a mover esto hasta las últimas consecuencias porque pienso que la solución de verdad está en cambiar la forma de pensar. Espero que estéis conmigo, que me apoyéis con esto y que por fin pensemos nosotros, por nosotros mismos, y que cuando pongamos nuestra confianza en un dirigente sea porque sepamos que va a cumplir y vamos a poder fiscalizarlo. Dicho esto, nada, que viva la libertad. Las personas deben ser responsables y críticas. La libertad empieza aceptando al que no siendo como nosotros.